ese es el texto que hoy vamos a estudiar. Hermanos, en general, en nuestro contexto no hay nada nuevo. Nosotros ya hemos estado en todo este discurso del Señor bastante tiempo, ¿ya? El Señor está capacitando a sus discípulos, advirtiendo a sus discípulos acerca de lo que ha de suceder para que ellos estén preparados, listos, para que ellos al caer, porque el Señor les ha dicho lo que iba a pasar, al caer sean prontamente restaurados. O sea, el Señor sabe que van a caer, sabe que van a fallar. Es parte de lo que el Señor sabe y lo que les ha comunicado a sus discípulos en este discurso. A tan solo unos metros está el arresto y la crucifixión del Señor. Y ellos deben lidiar con muchas cosas, los discípulos, con muchos temores, muchas aflicciones. Pero una de las cosas más grandes que azota el corazón de los discípulos en aquellos tiempos y también hoy día a nosotros es la incredulidad. Por eso el Señor dijo en otra ocasión, en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero la incredulidad quita muchas bendiciones al pueblo de Dios, a los discípulos del Señor, y también así lo ha hecho con nosotros, la incredulidad. Y resuenan muy fuertes estas palabras del Señor. ¿Ahora creéis? Les dice a los discípulos. Veamos en primer lugar lo que el Señor ha dicho antes de que los discípulos intervengan. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Lo podemos resumir en una promesa y dos declaraciones. Y esas dos declaraciones son bastante gloriosas para el pueblo de Dios. En primer lugar, la promesa. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. El Señor sigue hablando acerca de una hora que viene, una hora que todavía no ha ocurrido porque viene. Y nosotros entendemos aún en esto lo mismo, es la venida del Espíritu Santo. Ya fue explicado la semana pasada, aquella hora, aquel tiempo, aquella algo especial que va a cambiarlo todo, ¿qué es? Es la venida del Espíritu Santo. Ahí será devuelta la presencia de Jesús al pueblo de Dios con todo poder. Y esta promesa del Señor es bastante importante para cada uno de nosotros. Los discípulos no entendían mucho de lo que el Señor hablaba, en bastantes ocasiones. En parte porque tenían un muy escaso entendimiento espiritual y en otra parte porque así tenía que ser. Les estaba velado el conocimiento. Aún el velo no se rasgaba. Entonces ellos tenían escaso entendimiento espiritual y aparte tenían un velo. El Señor les hablaba por medio de símiles, comparaciones, parábolas. Ellos aún siguen, además, bajo el antiguo pacto. Ellos aún tienen que ir a sacrificar. Ellos tienen que ir al templo, presentarse en cada una de las fiestas, presentarse delante del sumo sacerdote para mediar su relación. Entonces, los discípulos no son capaces aún de entender todo lo que ha de ocurrir, la gran obra que el Señor va a hacer por medio de Cristo. Pero cuando venga el Espíritu, todo va a cambiar. Todo va a cambiar y es lo que nosotros tenemos en la palabra. Ellos serán capacitados para comprender al Padre, sus obras, su naturaleza, su divinidad. También van a comprender a aquel que ha venido del Padre, que es el Hijo, sus obras, su naturaleza, su divinidad también lo van a comprender como el Mesías prometido de todo el Antiguo Testamento, cosa que hasta este momento escasamente podían comprender. Pero también van a comprender al Espíritu Santo, que es aquel que viene de parte del Padre y del Hijo. Todo este conocimiento les será revelado cuando el Espíritu Santo venga, pero hasta ahora ellos aún tienen un velo. Aún no entienden muchas cosas, como lo dije, porque tienen un velo, todavía no les es revelado, se le habla por medio de alegorías, pero también porque tienen un muy escaso entendimiento espiritual. A tal punto transformará el Espíritu Santo sus mentes y sus corazones que ellos van a escribir muchas cartas, muchas cartas. Y tenemos todas estas epístolas que para nosotros son muy complicadas, pero ellos que las escribieron las entendían. ¿Y cómo lo entendían? Porque el Espíritu Santo había obrado en ellos. Tenemos Judas, Santiago, las epístolas de Pablo, de Juan,
todos los escritores del Nuevo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudieron escribir aquello. Pero no solamente se queda hasta ahí, porque la historia sigue, si bien no sigue en la escritura, pero después tenemos credos, tenemos confesiones, tenemos sínodos, tenemos libros escritos con los cuales aquellas personas tenían mucho conocimiento. De hecho, también tenemos algunas doctrinas, como la de la Trinidad, y otras sin fines de doctrinas que a veces son hasta complicadas para los cristianos, pero el Señor las ha revelado, el Señor las ha entregado por medio del Espíritu Santo. Nosotros estudiábamos el día miércoles acerca de esta doble imputación que se da en la justificación. Los que estuvieron se podrán acordar. ¿Ustedes creen que los discípulos hubieran entendido una clase así? ¿De la doble imputación en este momento? No, yo creo que muy difícilmente hubieran entendido. ¿Por qué? Escaso entendimiento espiritual, aún tienen el velo puesto, aún no saben la verdadera obra de Jesús, por eso lo quieren todavía con ellos, porque no entienden lo que realmente tiene que ocurrir. Entonces, para ellos aún era difícil. ¿Por qué? Porque aún no habían visto el sacrificio del Señor, su resurrección, pero por sobre todo no había venido el Espíritu Santo en esta obra inaugural. La revelación del Antiguo Testamento también estaba. Ellos tenían el Antiguo Testamento. ¿Y de quién habla el Antiguo Testamento? De Jesús. Pero falta para ellos la venida del Espíritu Santo, que no solo va a iluminar la comprensión del Antiguo Testamento de que efectivamente habla de Jesús, y en eso usted, hermano, tiene que saber, cuando usted va leyendo la Escritura, va a hablar, va a apuntar acerca de Jesús. La promesa es Cristo. Los reyes apuntan a Cristo como unos que nunca pudieron reinar sin pecado, y así todo está apuntando siempre a lo deficiente que fueron aquellos hombres. Incluso Salomón, como un sabio, ¿cierto?, no fue tan sabio como para dejar de pecar, pero Jesús fue el verdadero rey, profeta, sabio. Todo eso está en el Antiguo Testamento y es revelado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trajo a la mente de los discípulos luz sobre el Antiguo Testamento, pero también luz a sus mentes, para que ahora puedan entender, comprender lo que Cristo ha hablado. Y Jesús cumple esto. El Señor lo anuncia y se cumple. El Espíritu Santo viene con toda la autoridad de Dios para transformar sus mentes y para darles entendimiento. Y entonces ya no hay más alegorías. Cuando el Espíritu Santo viene a hablar, ya no hay más alegorías. No hay ese conocimiento escondido, entretejido, sino que claramente Romanos, claramente Hebreos, claramente Efesios, claramente Filipenses para los discípulos, para la iglesia de Dios, para la posteridad, para nosotros. ¿Por qué? Porque ha venido el Espíritu Santo y el Señor ha cumplido su palabra. Pero también quisiera hacer una pequeña aclaración. La palabra es clara, muy clara respecto a lo que concierne a nuestra salvación, a lo que es realmente importante, no así con otros temas secundarios. Por eso es que vemos muchas iglesias y nosotros nos proclamamos ser la única iglesia vigente y bíblica del planeta Tierra. Creemos que hay efectivamente otras iglesias que creen en algunos puntos distintos de nosotros, pero no vamos a negociar lo que está claramente revelado y es necesario para la salvación. Por ejemplo, no pensamos que somos hermanos de alguien cuando una persona niega la Trinidad, cuando niega la doble naturaleza de Cristo, cuando niega que la salvación es por las obras de Cristo y no por las obras, y dice que es por las obras de los hombres. Tampoco sentimos hermandad cuando alguien dice, y voy a decir algunas doctrinas por ahí que ustedes podrán investigar, que Dios el Padre tuvo que juntarse con Dios Madre para luego tener al Hijo. Y ahora este Hijo es enviado, pero tiene un medio hermano, que es Satanás. Y entonces una sinfín de cosas que no están muy lejos de las sectas muy grandes que hay en esta tierra. Así que no, para que no me esté inventando algo súper escondido, no. Probablemente tiene una iglesia así cerca de su casa. También otros dicen que el Padre fue antes un hombre como nosotros. Un hombre como nosotros. Se portó tan bien que ascendió a ser Dios. Y esa es lo que a nosotros nos espera. Si nos portamos bien nosotros, ahora cumplimos las obras de la ley y todo,
podremos ascender a ser dioses y probablemente tener nuestro propio mundo y muchas otras cosas. Niegan doctrinas esenciales. Están claramente reveladas. Claramente reveladas. Jesús cumplió su palabra por medio de esta promesa. El Espíritu Santo ha traído luz a nuestras mentes, a los discípulos, para escribir nueva revelación inspirada por parte de Dios. Y hasta ahí terminó esa revelación, ¿cierto? Ya no hay nuevas revelaciones. Y tenemos todo lo necesario para comprender la palabra y el Espíritu Santo en nuestras mentes. Esta es una promesa de Dios maravillosa para estos discípulos, porque ellos no estaban entendiendo nada. Es como que el Señor les dice, no entienden nada, ¿cierto? No se preocupen. Yo les estoy hablando en lenguaje figurado. Vendrá el tiempo cuando les hablaré claramente. Por eso no se desanimen. Es una promesa maravillosa para unos discípulos que no entienden qué está pasando. No entienden lo que el Señor está hablando. Y el Señor les dice, ustedes no están entendiendo nada, ¿cierto? Es porque yo les estoy hablando aún figuradamente, pero llegará el tiempo cuando van a entender. Entonces, no se desanimen, les voy a dar entendimiento. Entonces, hermanos, una pequeña aplicación práctica. ¿Bajo qué argumento alguien hoy día puede decir que no lee la palabra porque no entiende lo que lee? Y como no entiende, entonces no lee. ¿Bajo qué argumento alguien puede decir eso hoy día? Solamente bajo el argumento de la incredulidad de las promesas de Dios, porque Él nos ha hablado claramente para poder comprender por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras mentes. Pero ya veremos más adelante alguna aplicación práctica al respecto. También el Señor nos da dos declaraciones gloriosas. La primera en el versículo 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Señor les está diciendo, discípulos míos, ustedes van a pedir, pero yo no voy a ser el que tome sus palabras, las frene, las ponga en mi boca y yo ahora se las diga al Padre para que Él las escuche de mí y ustedes estén apartados. En eso no consiste la obra mediadora de Jesús. Él ha abierto el paso por su perfecto sacrificio para que ahora usted hable directamente con el Padre. El Padre mismo os ama. Los discípulos tendrán una comunión directa con el Padre. Ahí dice, porque ustedes son mis discípulos, ustedes me han amado, ustedes han creído que yo salí de Dios. Y esta es una declaración gloriosa. El pueblo de Dios tenía que acudir al templo, tenía que ser mediado por medio de los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Aquel día, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo, no tendrán que volver a recurrir a un sacerdote arónico o a un sumo sacerdote para mediar la relación, porque Cristo, el mediador, ya lo ha mediado por completo. De tal forma que ahora el pueblo de Dios puede hablarle al Padre directamente por medio de la obra mediadora de Jesús y serán escuchados, serán directamente amados por el Padre. Por lo tanto, hay algo que ninguno de nosotros tiene que volver a oír necesariamente de otra persona. Porque muchos vienen de algunas iglesias en las cuales después de la palabra, ¿cierto? Hay que pasar adelante y viene una persona con los ojos cerrados, pone una mano en la cabeza, la otra mano en el hombro y con una voz bastante quejumbrosa dice, hijo mío, te amo. No necesitamos eso, hermanos. No lo necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué oírlo de una persona que clame ser profeta? Cuando yo tengo la palabra donde Cristo mismo me dice que el Padre me ama, yo no necesito que nadie más me lo diga, porque aquí está claramente, el Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. ¿Qué más necesitamos nosotros? Si la palabra es clara y no se equivoca. Yo no necesito que nadie me venga a convencer de que el Padre me ama si la palabra a mí ya me ha convencido de que el Padre me ama, porque lo dice claramente. Es una declaración del Señor. Y yo había predicado anteriormente de otra declaración del Señor. En Juan 15:15,
donde Jesús dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es que yo no merezco ser llamado amigo de Dios. Es que nadie te está preguntando. ¿Por qué? Porque es una declaración. El Señor es el Rey, el soberano, y si Él declara algo, nadie puede decir, no, es que yo no soy suficiente para ser amigo de Dios. Es que nadie es suficiente. Por eso es que Él lo ha declarado. Nadie es digno de que el Padre lo ame. Nadie es digno de ser amado por el Padre. Pero esta es una declaración gloriosa. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. ¿Y quién va a hacer que Él se retracte de su palabra? Él ama a los que honran a su Hijo. Él ama a los que aman a su Hijo. Así lo ha declarado Él y por lo tanto no necesito que nadie más me lo diga. Y lo mismo es cierto en nuestro texto. ¿Usted cree que Pedro no dudó de esto como usted lo puede hacer el día de hoy? Yo creo que Pedro dudó. ¿Cuándo? Cuando le negó, cuando estaba triste. Yo creo que Pedro dudó de estas palabras del Señor. El Padre me amará a mí, que yo he negado al Señor, que yo le he abandonado, que yo le dije que no lo iba a abandonar y lo he abandonado. Pero la declaración no dejó de estar declarada de parte de Jesús. A todos los que honran al Hijo, el Padre los ama. Y aquí estaban los 11 discípulos. El único que no estaba era Judas, porque ciertamente él no honró a Cristo y el Padre no le amó. Entonces, cuando el discípulo del Señor tiene una fe inestable, inconstante, pero aún así han creído en la palabra, aún así han honrado a Cristo, aún así le tienen como Señor y le aman a pesar de su fe tan inestable, aún así el Padre los ama. El Padre tiene una relación íntima con nosotros. El Padre nos escucha, nos oye, nos cuida, nos guarda. Pasó eso con los discípulos, con los 11 discípulos, que todos ellos fueron dispersados. Pero también pasa eso con nosotros. Él nos guarda, nos cuida, nos oye directamente. Y como decía el hermano Jason, la predicación pasada, esto es uno de los argumentos más importantes para la oración de cada uno de nosotros, porque Él nos oye directamente. Si no nos escuchara, podríamos pensar que nuestras palabras no tienen ninguna validez, pero Él nos oye, porque Él nos ama. Esta promesa no es mutable por la fe. ¿Podríamos decir que el que tiene menos fe es menos amado y el que tiene más fe es más amado? No podríamos decir aquello. ¿Por qué? Porque este amor fue ganado por la obra de Cristo. ¿Qué va a añadir usted a la obra del Señor? ¿Qué va a quitar usted a la obra del Señor? Usted no puede meter su mano ahí, porque esa obra es perfecta, gloriosa y ya fue realizada. El Señor ganó que el Padre nos amara y por lo tanto nos amará y no está sujeto a la fortaleza de nuestra fe. Fue ganado por Cristo y sus méritos. Por lo tanto, el día que usted arrastre sus pies por la tierra, se mire en el espejo con profunda tristeza y diga, miserable de mí, ese día el Señor, si usted es cristiano y usted ha amado a Cristo, el Señor le ama. Porque es una declaración de parte del Señor. Esta declaración nos muestra dos cosas. Toda bendición proviene del Padre y por lo tanto se le debe rogar a Él. Porque de Él vienen todas las dádivas. Todo se obtiene solamente desde su mano. Por eso es que rogamos a Él. Pero también nos enseña que no es llegar y presentarse delante del Padre, sino que debemos hacerlo mediante la obra de Cristo, en el nombre de Cristo, porque Él es nuestro perfecto mediador y Él también es nuestra justicia. Y fuera de Él somos indignos de hablarle al Padre. Aprendemos estas dos cosas. Todo viene de Él y por lo tanto debemos rogarle a Él. Pero en segunda instancia tiene que ser en el nombre de Jesús. Tiene que ser siendo Él nuestro mediador, porque Él es nuestra justicia. Y fuera de Él, usted es indigno de presentarse delante del Señor a hacer cualquier petición. Debe ser en el nombre de Él. Y todos los salvos somos amparados por su sangre, en todo tiempo.
La segunda declaración gloriosa de parte del Señor. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Se divide en 4 partes. Esto nadie más lo puede decir. Aquí claramente Jesús se encontraba en la segunda parte, porque él ya había salido del Padre, él había venido al mundo, pero le faltaba la tercera y la cuarta. Otra vez dejó el mundo y le faltaba voy al Padre. El Señor iba en la segunda parte de esta frase. Claramente Jesús no se refería a volver a José, su padre físico. Entendemos cómo fue su nacimiento, pero no se refería a volver a un padre físico. Nadie puede volver a un padre físico, a pertenecer, a ser parte de ese cuerpo nuevamente. Esta es una declaración de victoria de parte del Señor y una declaración fuerte y claro de su divinidad, porque solo Dios puede asegurar el futuro como Cristo lo hizo. El Señor está diciendo, voy a entrar en la boca del lobo, voy a ser masacrado, voy a ser molido, me voy a enfrentar a la ira de Dios, la voy a soportar, voy a ser triturado por la ira de Dios, voy a morir, voy a ser sepultado, pero me levantaré, volveré, y me será dada toda potestad y el reino completo a la diestra de Dios, y reinaré por los siglos de los siglos. ¿Quién más puede decir eso? Solo Dios puede hacer una declaración de victoria tan gloriosa como la hace el Señor. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Minutos más tarde, ¿qué pasa con Pedro? Abandona al Señor. Nosotros como hombres nos levantamos en la mañana, ni siquiera sabemos si vamos a llegar a la cocina de la casa. No lo podemos asegurar. Tenemos fe en que lo haremos, pero no sabemos si efectivamente lo haremos. Por eso nos espantamos con algunas noticias de vez en cuando, pero es la realidad de cada uno de nosotros. Entre la muerte y nosotros hay tan solo un paso, pero el Señor aseguró todo desde el principio. Esta es una declaración de propósito de parte de Cristo, una declaración de dominio y de control. Si usted ve este versículo, el Señor lo dice todo en primera persona, todo en primera persona. El Señor dice, salí del Padre. No dice, me hicieron salir del Padre. El Señor dice, he venido al mundo. No me hicieron venir al mundo. Ahora Él dice, otra vez dejo el mundo. Que este era el momento más crítico de la frase, podríamos pensar. Porque algunos pensarían, es que los fariseos, es que los sacerdotes, el sumo sacerdote, es que los romanos, es que los demonios y el diablo vencieron a Jesús en este momento. No, Él en primera persona dice, otra vez dejo el mundo. Y deja el mundo como Él quiso dejar el mundo. Es decir, haciendo la obra que el Padre le encomendó. Porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Y Él dice, no dice, me envían al Padre. Dice, voy al Padre. Hay dominio. El Señor tiene control sobre todas estas cosas. Entonces hemos visto esta promesa, estas declaraciones gloriosas que el Señor le hace a los discípulos. Podrían meditar toda una noche, toda una semana, e igualmente nosotros, en tan solo estos versículos, tendríamos tanto consuelo de parte de Dios, pero los discípulos tienen una respuesta bastante superficial, que es lo menos que podríamos decir, una respuesta superficial hacia el Señor. ¿Qué dijeron los discípulos? Ellos dijeron, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Pueden ver la superficialidad de los discípulos a las cosas gloriosas que ha dicho el Señor? En vez de ellos preguntarse, por ejemplo, Señor, ¿nos vas a hablar más acerca del Padre y más claramente de lo que has hecho hasta el día de hoy? O ellos podrían decir, el Padre nos ama y nos va a oír directamente a nosotros, a nosotros que somos tan indignos. O también podrían decir, Señor, pero has dicho que vas a morir, ¿estás al control de todo esto? ¿Tú estás haciendo tu obra porque tú así lo quieres? ¿Así lo has planificado? Podrían haberse preguntado aquellas cosas, haber meditado en eso, habérselo preguntado al Señor.
Pero yo me los imagino casi respondiendo de brazos cruzados, como dando aprobación al mensaje del Señor. Ellos responden acerca de la calidad del mensaje, no del contenido. El contenido lo han pasado por alto, pero les importó esta calidad. He aquí que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Quién los puso por jueces de la palabra del Señor? Incluso si Él no hablara claramente, aún así Él es digno de ser creído. Después ellos dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Si no entendieran aquello, aún Jesús es digno de ser creído. Sin embargo, ellos dicen, por esto hemos creído. Y el Señor le responde aquellas duras palabras a ellos. ¿Ahora creéis? ¿Ahora creéis? Le dice el Señor. Es terrible el poder de la incredulidad en el corazón de los discípulos. Y ciertamente nosotros no estamos alejados de aquello. Ni ningún santo en toda la historia del cristianismo. Usted tome a Spurgeon, tome a Lloyd Jones, a Calvino, a Lutero, tome a George Mueller, cuyas muchas oraciones fueron respondidas e hizo grandes obras solo por la fe. Tómelo, igualmente verá que tuvo incredulidad, fueron afectados por la incredulidad y a momentos sucumbieron y cayeron ante ella al no poder ver el panorama claramente. Los discípulos dicen, por esto creemos, ahora. ¿Cómo puede ser que ellos ahora vengan a tener esa declaración cuando ellos han visto tantas cosas antes? El Señor sanó a un ciego de nacimiento delante de ellos. ¿Recuerdan aquel episodio? El Señor curó a un paralítico, multiplicó panes y peces. Cada uno terminó con una cesta llena. ¿Pero de dónde la sacó? Eran tan solo 5 panes, tan solo 2 peces en una de aquellas ocasiones. El Señor pasó por entre medio de una turba que quería desbarrancarlo. Pasó por el medio y nadie pudo hacerle nada. Los discípulos vieron eso. También vieron cuando el Señor calmó la tempestad. Los discípulos estaban con mucho miedo, pensaban que iban a morir y el Señor calmó la tempestad, el viento, el mar. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Hizo algunos movimientos de mano extraños? No, su voz, su voz. La creación oye la voz del Creador. Y entonces se calmó la tempestad. Ellos vieron eso. También vieron cuando caminó sobre las aguas. Tantos milagros, tantas palabras de parte del Señor, tanta autoridad. Y ahora dicen, por esto hemos creído. Habiéndose saltado todo el contenido y viendo solamente la calidad de su mensaje. Es que ahora estás hablando claro. Por esto hemos creído. El Señor los recrimina. Usted lee el versículo 32 y dice, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Veremos eso en 2 domingos más. Esta misma fe declarada de parte de los discípulos, ahora hemos creído, el Señor les dice, ¿en serio? ¿Ahora han creído? Vendrá el tiempo, y todos ustedes me van a dejar solo. Esta fe de parte de los discípulos está revestida de incredulidad. Y es por eso que quisiera que viéramos brevemente algunos aspectos de la incredulidad, para que usted medite en su propio corazón acerca de su propia incredulidad. No piense en su papá que no cree en el Señor, no piense en su esposa, en su esposo, piense en usted, su incredulidad delante del Señor. Que Dios hable a su corazón. Veamos algunos aspectos de la incredulidad. En primer lugar, la incredulidad estorba y evita las bendiciones del Señor. Mateo 13, versículo 55. Decían algunos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad, milagros y obras de parte del Señor
les fueron quitadas porque no creyeron. Hebreos 3, versículo 16 en adelante. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por causa de la incredulidad, ese pueblo pereció en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Por causa de la incredulidad, ellos murieron sin entrar en el reposo prometido. El Señor se lo dio a otros. ¿A otros qué? Sí creyeron. Pero a aquellos que no creyeron, entonces no recibieron y perecieron. La incredulidad evita, estorba muchas bendiciones de parte del Señor. Entendemos la doctrina del decreto de Dios. Es cierto. Pero para nosotros el decreto no está ejecutado hasta que lo vivimos. Entonces tenemos que hacer lo que se nos manda que tenemos que hacer. Y no fantasear con lo que el Señor ya hizo y yo no tengo que hacer nada. Sino que debo esforzarme. Y la incredulidad en el corazón del pueblo de Dios estorba las bendiciones de Dios. Algunos cuestionan la claridad del mensaje, de la palabra de Dios, entre ellos nosotros. Algunos cuestionan la claridad, dicen, no, es que es tan difícil la palabra. Yo no puedo entender la palabra y por eso es que no la leo. Otros dicen, es que eso es para los jóvenes. Los jóvenes pueden entender la palabra. Aparte que ellos tienen una mente más despierta y tienen más energía. Y después le preguntamos a los jóvenes y dicen, no, eso es para los jubilados que tienen tiempo. Porque nosotros tenemos que estudiar una y otra cosa. Entonces jamás vamos a poder tener el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y así. Otros cuestionan que el Señor los oye. No, es que yo no oro. Yo sé que a mi esposo lo escucha. A ese lo escucha. Pero a mí el Señor no me escucha. Así que yo un par de oraciones, pero por esto en especial yo no oro porque por esto el Señor no me oye a mí. Oye a tal persona. Algunos cuestionan que el Señor los ama. El Señor tiene sus hijos regalones para algunos. Pero ellos no, ellos siempre son el patito feo de parte del Señor. Algunos cuestionan el dominio y el poder de Dios y andan por ahí preguntando, ¿y si Dios existe y es bueno, por qué existe el mal entonces? ¿Por qué existe el mal? Si yo fuera Dios, no habría mal, no existiríamos ninguno de nosotros, para empezar, ni habría oportunidad para el perdón. El Señor tendría que fulminarnos de una. Entonces, andan por ahí algunos con su arma de la incredulidad, evitando todas las bendiciones del Señor, evitando orar, evitando leer y entender por medio de la promesa del Espíritu Santo, que nos va a enseñar todas las cosas y que nos recordará las palabras del Señor. Viviendo siempre atribulados porque piensan que el Señor los abandonó y no los ama. Viviendo siempre atribulados porque no creen que el Señor esté al control y al dominio de una enfermedad, de un accidente, de una pérdida de trabajo, de un sinfín de cosas que nos pueden pasar a cada uno de nosotros. Pero la incredulidad quita el descanso, el reposo para el pueblo de Dios, como una bendición de Dios. No hay cosa más terrible que un cristiano que no lee la palabra, porque piensa que no la va a entender. ¿Y qué es eso sino incredulidad? ¿No está claro en la palabra que el Señor ha enviado al Espíritu Santo? ¿No está claro que no depende de nuestras obras? Y que en estricto rigor no depende de nuestra capacidad mental. Es el Espíritu Santo el que revela. Estas cosas son espirituales. ¿Cuántos no hay que son genios y no entienden nada de la palabra ni aunque se les explicara? Pero hay otros que su intelecto es escaso, podríamos decir. Sin embargo, su capacidad de comprensión espiritual es inmensa, porque esta es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se niega a esto, ¿por qué es? Sino por causa solo de la incredulidad, porque está claro en la palabra. Ha sido una promesa de parte del Señor. También la incredulidad es un gran mal, es un terrible mal. ¿Por qué? Porque por causa de la incredulidad a algunos sus pecados jamás les serán borrados, jamás les serán quitados de su cuenta, y por lo tanto perecerán y los pagarán por cuenta propia en la eternidad por los siglos de los siglos.
Algunos, por causa de la incredulidad, simplemente no creen en Dios. Solamente creen en lo que sus ojos pueden ver. Dicen, porque jamás han visto Saturno y creen en Saturno. Jamás han visto la gravedad, pero creen en la gravedad. Ni han visto el viento, pero creen en el viento. Pero se excusan con este pecado de la incredulidad, diciendo, no, yo no creo en Dios. Algunos creen que Dios sí existe, pero que no puede ser conocido. Y entonces ellos no creen en que haya efectivamente una palabra de Dios. Creen que hay un Dios, pero no creen que hay una palabra de Dios. También perecerán por causa de su pecado. Otros dicen, no, si hay un Dios, y sí, se ha revelado por medio de la palabra. Sin embargo, esa palabra tiene errores. Entonces, nuestro trabajo hoy día es corregir los errores. ¿Y cuáles son los errores? Siempre que dice que hay ira y juicio, ahí tenemos errores. Pero cuando habla del amor, ahí no se equivocaron. ¿Y quién decide eso? Es que es muy difícil tolerar la justicia, el juicio y todas esas cosas. Quedémonos con el amor nomás. También perecerán por causa de su incredulidad, porque tiene que ser por medio de Cristo la reconciliación. Y sin ira de por medio derramada sobre Cristo, entonces, ¿cómo se ejerció la mediación? ¿Quién pagó por los pecados? Algunos dicen, efectivamente hay Dios, efectivamente hay palabra, efectivamente es inerrante, pero ese perdón no está disponible para mí. Yo soy muy malo. Yo sé lo que dice la palabra, yo soy muy malo. Y para mí no hay perdón. Por causa de su propia incredulidad, se niegan la mayor bendición a sus almas. Porque la palabra no va a cambiar porque yo no la pueda sentir o porque yo no la pueda creer. Por causa de la incredulidad causan un gran mal a sus propias vidas. También la incredulidad es muy peculiar porque es un pecado que afecta al hombre que habita en esta tierra, pero a nadie más. Los ángeles son creyentes. Ellos creen en Dios, les sirven. Pero ¿y los demonios? También. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Pero qué dicen los hombres de esta tierra? Compruébame que Dios existe. Pruébame que Dios existe. Yo estoy abierto a entender, pero lo pongo a prueba. Sin embargo, en la eternidad no habrá ningún incrédulo. Por eso digo que es un pecado muy peculiar, porque se acabará en esta tierra. El hombre muere siendo ateo, muere siendo incrédulo. Un segundo en el infierno y ya no será más incrédulo. ¿Por qué? Porque vendrá el juicio de ese Dios en el cual él no quiso creer. Por eso digo que es un pecado muy especial. Solo afecta a los hombres que están aquí en esta tierra, pero no afectará a nadie más. No afecta a los ángeles, no afecta a los demonios, no afecta a Satanás, no afecta a los hombres después de la muerte. Todos ellos serán creyentes y lo verán, como lo vemos en la parábola del rico y de Lázaro. También la incredulidad es un pecado engreído, porque se viste, ¿cierto?, la incredulidad bajo las ropas del intelectualismo, del dominio propio, y dice, yo no puedo creer eso, no lo he visto. Otros dicen, no, yo no puedo creer eso porque no lo puedo comprobar mediante el método científico de que Dios existe y no es replicable. Otros dicen, no me parece algo que sea muy culto eso de creer en Dios. Otros van a decir, a mí no me parece nada agradable ni aceptable bajo nuestro lente cultural creer en un Dios que no solamente es amor, sino que también es ira. Yo no puedo creer en un Dios así. Y engreídamente dicen, prefiero mantener mi propia forma. Yo tengo mi propio Dios. Yo creo en Dios y tengo mi propia fe, pero no voy a ninguna iglesia. Ese soy yo. Yo creo en lo que mi propia experiencia me dice. Y no estoy dispuesto a creer nada que yo no haya vivido. Y bajo solamente este pecado de ser engreído, van a perecer por causa de la incredulidad. También la incredulidad es un pecado muy utilizado para dar excusas. Muy utilizado. ¿Cuántas veces hemos estado evangelizando a ciertas personas que no tienen absolutamente ninguna postura? Entonces le predicamos el evangelio y están siempre asintiendo. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que lo que me dices está bien. ¿Y crees? No. ¿Y por qué?
Es que me cuesta creerlo. ¿Pero qué propones tú? No tengo ninguna propuesta. Incredulidad utilizada como excusa para seguir en su incredulidad. ¿Se imagina un paciente que le declararan cáncer de esta forma? Un médico, usted tiene cáncer. No, yo creo que no. Aquí están las pruebas. Usted tiene que someterse a tratamiento. No, yo no me voy a someter a tratamiento si yo no tengo cáncer. Tenemos todos estos exámenes. No, yo no tengo cáncer. ¿Va a cambiarse la realidad? Va a morir igual, porque tiene cáncer. Entonces, es un pecado utilizado para excusarse, pero no va a cambiar en nada la realidad. Y es un pecado lleno de jactancia la incredulidad, que pone a prueba a Dios. Los discípulos en nuestro texto se posicionan sobre Dios como mirándolo de las alturas y le dicen, por esto, porque ahora nos has hablado claramente, ahora creemos. Pero ¿qué les había dicho el Señor? En el versículo 25, el Señor les dice, la hora viene cuando ya se les hablará claramente. Y ellos dicen, ahora nos has hablado claramente. Hay una discordancia ahí porque el Señor les dice acerca de un futuro. Y ellos dicen, no, es que nosotros ya lo estamos viviendo ahora. Y por eso es que nosotros creemos. Entonces, es un pecado lleno de jactancia, que se pone por sobre Dios, la incredulidad. No creer en la palabra de Dios. Y quisiera hacer algunas preguntas de aplicación práctica para cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿por qué usted no lee la palabra de Dios? ¿Por qué usted tiene empolvada la Biblia en su velador? Y espero que no esté abierta en el Salmo 91, porque no le va a dar ninguna protección especial que esté ahí. Y espero tampoco que solamente lea un pancito de vida, que siempre son solamente versículos muy lindos acerca del perdón, ¿cierto? Y de reconciliación, pero nunca un versículo duro y difícil de tragar y de masticar. ¿Cómo va a vivir con un versículo al día? ¿Usted podría vivir con una miga de pan el día entero? No se puede. ¿Por qué usted no lee su palabra? Porque no la entiende. Entonces usted es bastante incrédulo, porque la palabra aquí está hablando el Señor de una promesa. El Espíritu Santo nos revelará, nos hablará claramente. La palabra es clara en lo esencial. Yo no tengo que tener un doctorado en teología para ser salvo, pero sí puedo leer la palabra. Segundo, ¿por qué usted no ora al Señor? ¿Porque no le oye? ¿Porque no le responde? ¿Porque no le escucha? ¿Porque Dios no le ama? ¿Cuál es la respuesta que va a presentar delante del Señor? ¿Cómo se va a excusar? Si el Señor ha dicho que a todos aquellos que aman al Hijo del Padre, los ama. Entonces, ¿por qué usted no ora? Puede tener comunión directa con el Padre. A lo mejor usted cometería el pecado de Naamán, creo que era en el Antiguo Testamento, que quería que el Señor le pidiera algo grandioso. No, si el Señor me dijera que yo escalara el Everest, yo lo haría. Pero el Señor nos dice, el Padre nos ama. Arrodíllate y estarás delante de Él. No, es que eso es muy fácil. ¿Y dónde está mi gloria? ¿Dónde está lo que yo tengo que hacer? ¿Qué gano yo? Es algo fácil, alcanzable, para todos, declarado de parte del Señor. Entonces, ¿por qué usted no ora? ¿Por qué lo deja para el final? Hay un corito por ahí que dice, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Y así viven muchos probando todo lo que hay en el mundo y al final van a Cristo. Qué mala teología cantada en ese corito para aquella iglesia. No, Cristo es lo primero. Cristo es lo que se hace cuando estamos en el centro, cuando estamos al medio. Cristo es a quien acudimos cuando estamos terminando y cuando hemos finalizado. En todo tiempo, no es lo que dejamos para el final. Entonces, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo, eso es ponle una bala más a tu escopeta a ver si te sirve. No, de eso no se trata. Él es. Él es. Entonces, ¿por qué usted no ora al Señor en todas sus cosas? ¿Y por qué lo primero que hace es tener ansiedad, tener debilidad, pensar qué es lo que voy a hacer? Me voy a tener que cambiar de casa, voy a tener que cambiarme de trabajo. Y siempre estamos así. Y nunca vamos y recurrimos en primer lugar al Padre que nos ama. ¿Por qué usted duda del amor de Dios? Si el amor de Dios dependiera de nuestras obras, ninguno de nosotros sería amado, ni en nuestro mejor momento de vida espiritual. Eso usted tiene que tenerlo claro. Que usted piense que el Señor le deja de amar es solamente jactancia. Porque usted con eso está diciendo, cuando yo estaba bien,
El Señor me amaba por mis obras, pero ahora que estoy mal por causa de mis obras, ahora el Señor no me ama. Jactancia, porque hay una declaración aquí. Aquellos que honran al Hijo, que aman al Hijo, que le creen al Hijo, el Padre los ama. Esté nuestra fe fuerte o esté nuestra fe débil, pero si hay fe, el Padre ama a todos los hijos que habitan en su casa. Él es el buen Padre y ama a todos sus hijos por igual. Si tuviera favoritos, sería Cristo, pero estamos en Él. Estamos en Él. Por lo tanto, somos hijos y herederos en Cristo y somos todos iguales delante de Dios con la misma justicia. Si tienes incredulidad en tu día a día, ¿por qué no ruegas al Señor para que te quite lo incrédulo? Para que te lo quite, para que lo saque de ti. Cuando pierdes el control, cuando tu mente empieza a pensar en mil y una cosas, ¿por qué no oras en aquel momento para que el Señor te quite lo incrédulo y confíes en Él? Confíes en Él. Ya veremos un ejemplo más adelante. ¿Por qué pruebas a Dios en medio de tus aflicciones y te pones por juez de Dios? Señor, yo sé que tu palabra es clara, pero de esta sí que no me sacas. De aquí sí que voy a perecer. Señor, aquí no hay nada que hacer, nada que hacer. Señor, aquí tú has llegado tarde. Ya no tienes poder. Como si el Señor no pudiera, no supiera todas las cosas desde el principio de los tiempos. Como si al Señor todas las cosas fueran desnudas delante de sus ojos. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Yo no necesito probar por medio de mi experiencia que el Señor cumplirá lo que Él ha mandado, lo que Él ha dicho. El Señor no va a cambiar su palabra. ¿Por qué probamos a Dios? ¿Por qué lo ponemos a prueba en nuestro corazón? En vez de solamente descansar en Él. En vez de solamente creerle a Él. Él no va a cambiar. Él no ha cambiado durante todos estos 2000 años para cada historia después de Cristo. Él ha sido fiel con algunos que han estado en peores situaciones que las nuestras. Y nosotros, por algo a veces tan superficial, perdemos toda fe y ponemos a prueba a Dios. ¿Por qué crees más ahora que el Señor te ha librado de tu aflicción que antes cuando estabas en la aflicción? Porque cuando salimos de la aflicción, gloria a Dios, el Señor es poderoso, el Señor es soberano, el Señor ha sido fiel y siempre ha sido fiel en toda mi aflicción. Pero cuando estábamos en la aflicción, ¡ay, Señor! Por favor, ayúdame, Señor, sé fiel conmigo. Señor, no me abandones. ¿Por qué mi experiencia validó lo que el Señor ha declarado? ¿Por qué mi experiencia ha validado el carácter de Dios? El carácter de Dios es fiel, es bondadoso, es amoroso, Él es justo, Él es sabio, Él es bueno. Mi experiencia no valida el carácter de Dios, incluso en medio de mi aflicción. Pero después cuando salimos de la aflicción, Señor, has sido bueno, has sido justo. Señor, tú eras recto, sabio. Señor, me has proveído de todo. Pero anteriormente estábamos casi que en el suelo diciendo, Señor, ¿será que tú existes? Entonces, no pongamos a prueba a Dios por medio de nuestra incredulidad. ¿Por qué dudamos? Algo muy práctico, que espero que todos estén con el mismo sentir dentro de esta iglesia. ¿Por qué dudamos de la provisión del Señor para que su obra crezca? Nos gustaría, y es nuestro deseo, que la obra del Señor crezca, que nuevas iglesias sean instauradas, construidas en algún lugar, nuevos templos. Pero siempre el pensamiento viene a nosotros. ¿Y si nos quedamos a medias? ¿Y si no hay recursos? ¿Y si no hay para pagar? Y tenemos miedos y temores por no poder hacerlo. ¿Por qué dudamos? Si la obra es de Él y Él es el Dios de los recursos y Él hace todo como Él quiere, dudamos por causa de nuestra incredulidad. Yo no digo que mandemos a alguien con los ojos cerrados a que vaya a cualquier parte. Tenemos que hacerlo como el Señor nos ha mandado, siendo buenos mayordomos de todas las cosas. Sin embargo, siempre el primer pensamiento es incredulidad de parte de nosotros, de que el Señor fallará, el Señor no lo prosperará, el Señor nos mandará a un lugar al que hay que ir, pero no nos va a dar ningún recurso. No, el Señor mostrará el lugar y también enviará los recursos, porque Él es fiel.
¿Por qué evangelizamos nosotros con una tan baja moral? Tan baja moral. De hecho, a los evangelismos cada vez somos menos. ¿Será porque no vemos grandes frutos? Pero deberíamos evangelizar con la mayor de las morales. ¿Por qué? Porque hay pueblo. Porque el Señor seguirá convirtiendo a unos y a otros. Pero nosotros dudamos. Entonces predicamos ya con la duda. No creo que se convierta. Pero le voy a predicar el Evangelio igual. El Señor no tiene por qué mostrarnos los frutos. Quizás cuántas personas le hemos predicado y hoy han vuelto a asistir a una iglesia siendo verdaderamente cristianos. Pero no, nosotros no lo vamos a ver. Pero el Señor lo ha hecho. Entonces, nuestra incredulidad incluso quita que podamos predicar el Evangelio como corresponde, porque es poder de Dios para salvación. Pero nuestra incredulidad siempre está por medio de nosotros. ¿Sabe qué deberíamos pedir nosotros? Tener una fe como la de Sadrac, Mesac y Abednego. En Daniel 4, versículos 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquel es el tentador. Usted imagina su propia vida, delante de sus propias tentaciones. Cuando estamos ahí despavoridos, angustiados, como que una poderosa voz nos dijera: ¿qué Dios te va a librar? ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El Señor nos dé una fe como la que tuvieron estos hombres, que creyeron en los mandamientos del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza, ni te postraréis delante de ellos. No usarás el nombre de Dios en vano. Ellos se levantan creyendo los mandamientos del Señor y dicen: pásennos por el fuego. El Señor nos librará de la mano tuya, oh rey. Pero aun si no lo hiciera, no adoraremos a otro Dios. Aun si no lo hiciera, ¿esa es tu fe? Aún, Señor, si no me quitaras mi pobreza. Aún, Señor, si me mantuvieras enfermo. Aún, Señor, si tuviera que vivir esta aflicción y llegar hasta el fondo de esta aflicción. Aún, Señor, si me tuviera que lamentar, llorar. Aún, Señor, si tuviera que perder aquello que amo. Aún así, no abandonaré a mi Dios. Aún así. Pero nuestras aflicciones siempre tienen tanto poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos incrédulos. Porque somos incrédulos. Si no fuera por eso, ningún poder tendría sobre nosotros ninguna aflicción. Nada que dijera el tentador. Pero por causa de nuestra incredulidad, entonces temblamos. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros en este escenario? Probablemente nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra voz entrecortada. ¿Cómo me puedo librar de esto? Oh, yo conozco a alguien que me puede librar, que puede hablar con el rey. No, estos hombres no. Mi Dios me librará de tu mano. Y si no lo hiciera, aún así no adoraré a ningún otro Dios. Creyeron. Fueron librados. Podrían no haberlo sido. Pero ellos creyeron. Y Dios hizo con ellos lo que Él quiso. Pero a causa de nuestro pecado, nosotros deberíamos clamar como aquel padre del muchacho endemoniado, que el Señor le dice: ¿crees? Y él le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, porque esa es nuestra sentencia en realidad. Señor, yo te creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque tú sabes
tú sabes que en el fondo tiemblo, que en el fondo mi fe desmaya, mi espíritu desmaya. Entonces, que esa sea nuestra oración. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad para no estorbar las bendiciones que ciertamente pueden venir, para no pecar de engreído, para no pecar delante de ti de jactancioso. Ayúdame a creer. La fe, hermanos, la fe fue ganada por Cristo en el Calvario. Fue ganada por Él. Eso no es suyo. Algunos piensan que la fe es como su obra. Que yo estiré la mano. Yo estiré la mano para recibir unas piezas de oro. No, es que eso, la fe, fue ganado por Cristo. Y Él lo ha dado. No es algo de lo que podamos jactarnos. Usted es salvo, espero que así lo sea, es un don de Dios. No hay jactancia en ninguno de nosotros. Si usted no es salvo, entonces clama a Dios. Clama a Dios para que libre tu alma del infierno, de la condenación, y para que aquellas promesas y declaraciones que hemos visto vengan a ser parte de las bendiciones para tu alma. Si no eres salvo, entonces clama a Dios y no seas incrédulo. ¿Tienes dudas? Eres creyente, pero tienes dudas. Pide que se te ayude en tu incredulidad y que se te libre de la jactancia, de poner tus pensamientos como inmutables y los de Dios como mutables. Tus declaraciones como inmutables, tu contexto, tu problema inmutable y un Dios mutable. Un problema muy grande y un Dios muy pequeño. Pide que se te libre de tu jactancia para que ya no tengas tantos temores. ¿Tienes fe, pero en algo que el Señor no ha dicho en su palabra? Entonces vuelve al fundamento. Los discípulos aquí creyeron en algo, pero creyeron en algo que el Señor no les había dicho. ¿Y qué pasó después? Todos ellos fueron dispersados. Cuando vino la prueba, abandonaron al Señor. Por lo tanto, ve bien tu fe, evalúala. ¿No será que estás teniendo fe y una fuerte creencia en algo que el Señor no ha dejado en su palabra? Entonces lee la palabra para que sepas lo que ahí dice. Y pon ahí tu fe. Porque si tú estás creyendo algo que el Señor no ha revelado en su palabra, entonces te aseguro que cuando llegue la aflicción, el Señor no va a responder como tú esperabas. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Vas a abandonar al Señor? Ten fe en lo que el Señor ha dicho. Cree en lo que el Señor ha dicho, pero de ninguna forma te quedes en la incredulidad. Como hemos visto, no le hagas un tan grande mal a tu alma. No sea que escuches las palabras, ahora creéis, pero ya sea muy tarde. Algunos quizás escucharán estas palabras en el infierno, porque ahí no va a haber ningún incrédulo como lo vimos. Y quizás van a escuchar, ¿ahora creéis? Ahora ya es muy tarde. Ahora ya es muy tarde. Que no sean esas las palabras que el Señor diga en contra de nosotros, sino las anteriores. El Padre os ama. Él está con nosotros. El Espíritu Santo nos hablará claramente las palabras de Cristo. Que esas sean las palabras que nosotros oigamos. Y no, ahora creéis cuando ya sea muy tarde y ya no haya posibilidad de volver atrás. Porque una vez que partimos de este mundo, ya todo se escribe en piedra y no hay espacio para el arrepentimiento. Oremos, hermanos.